Dios les bendiga una vez más. Si me dices tú, Rubén, a ver si se oye bien. Si algo se oye mal, dame una señal, por favor. Les bendiga. Buenos días a todos los que nos sintonizan en esta mañana o van a sintonizar. Vamos a meditar en el pan del día de hoy, y a darle gracias a Dios por ello. Le titulan Los años de masticar. La cita bíblica está en 1 Pedro capítulo 2 del 1 al 11. 1 Pedro capítulo 2 del 1 al 11. En el nombre del Señor, gloria a Dios. Y vamos a darle lectura a la palabra. 1 Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 11. Los años de masticar. 1 Pedro, repito, capítulo 2, versos desde el 1 hasta el 11. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, dice pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Gloria a Dios. Bueno, buenos días a todos los que están conectando. Un saludo, que Dios me los bendiga. Vamos a seguir meditando en lo que es nuestro pan diario. Se titula Los años de masticar. Y dice: hace poco mi esposa me regaló un cachorro de labrador, al que llamamos Max. Un día, cuando Max estaba conmigo en mi estudio, escuché el sonido de papeles que se rasgaban. Cuando me di vuelta, encontré a un perrito con expresión culpable, que tenía un libro abierto y una página que le colgaba de la boca. El veterinario dice que Max está atravesando sus años de masticar. Cuando los cachorros pierden los dientes de leche y les van creciendo los permanentes, alivian el dolor de las encías masticando prácticamente todo. Eso es para los que tienen perritos y no sabemos qué hacer a veces. Debemos vigilar a Max para asegurarnos de que no esté royendo algo que pueda dañarlo, y le señalamos alternativas saludables. Mi perra se comió toda la azotea. La necesidad de Max de masticar y mi responsabilidad de vigilarlo me hacen pensar en lo que masticamos en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Consideramos con qué estamos alimentando nuestra alma cuando leemos, navegamos por la web o miramos televisión? La Biblia nos exhorta: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si queremos crecer como seguidores de Cristo, necesitamos llenarnos a diario de la palabra y la verdad de Dios. Solo así podemos alcanzar la madurez en Él. Señor, ayúdame a tener hambre de ti y de tu palabra. Y dice al final: cuando Cristo regrese
¿Con qué deseo ardiente nos encontrará? Un pensamiento profundo para nosotros. Los años de masticar nos dan la ilustración de un perrito. Ciertamente es un proceso en el cual ellos se meten y pues mientras son cachorros van a estar oyendo, masticando, destruyendo por la ansiedad que tienen. Entonces aquí nos invita, desead, dice, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada. Llama la atención que la Escritura nos enseña que desde entonces, del tiempo del Señor Jesús, adulteran la leche, la ponen agua, no es sana. Y cuando está de esta manera, normalmente el producto no nos satisface, porque va diluido, va adulterado. Aquí dice que como hijos de Dios que han nacido de nuevo, porque dice, si verdaderamente habéis gustado la benignidad del Señor. En Maranata tenemos un principio, desde mi llamado al ministerio, como fue que conocí a Dios, que nací en Él, y me di cuenta del nuevo nacimiento, aún sin conocer palabra de Dios, procesó el Espíritu Santo en mí un nuevo nacimiento. Ha sido un fundamento como en el pastorado, ya casi 15 años aquí, pero siempre lo he enseñado, de que el nuevo nacimiento es real. Todos aquellos que no han nacido de nuevo no lo entienden, no lo pueden disfrutar, no lo conocen. Entonces cuando tú naces de nuevo, tú deseas alimento, tú tratas de buscar algo, pero dice ahí, si de verdad habéis conocido la benignidad del Señor. Entonces esto es muy, pero muy importante para nosotros. Si no, no tienes apetito. Y si estás sano, pues desea la leche espiritual no adulterada. Los creyentes deben desear esa leche pura de la palabra de Dios. Si algo está pasando fuera de esto, tenemos que tener mucho cuidado. Dos cosas menciona el pensamiento del pan cuando nos introdujo lo que viene siendo en los años de masticar del perrito y nos transporta a la enseñanza o al fundamento, a la plataforma que quieren transmitirnos para el día de hoy. Nos enseña la necesidad de masticar y ser responsables, y habla de dos elementos, la televisión y la web. Nos exhorta a que literalmente tengamos o consideremos qué estamos haciendo como seguidores de Cristo. Y me viene mucho a la mente que son dos instrumentos que cautivan nuestra vida, nuestro entorno. Y ciertamente es algo muy peligroso y muy dañino, porque si tú experimentas, si estás esclavizado ahí y experimentas el intentar dejarlo, alguna de las cosas, justificas los medios, justificas las acciones, justificas mil cosas, pero hay un factor, un común denominador ahí. Tú te estás alimentando de chatarra, de basura, de cosas que no. Aunque la palabra de Dios nos enseña mil formas de mantenernos en santidad, en comunión, de satisfacer nuestro espíritu, dice entre ellas pues la desnudez, las malas palabras, el asesinato, casi todo lo que en las películas o en la interacción de la televisión se ve es violar todos los principios del reino, violar todos los principios de Dios, los mandamientos que puso en nuestra mente, en nuestros corazones. Y en la web algo similar, hay mucho chisme, hay mucho celo, hay mucha envidia, hay mucho juicio. Y muchas veces tú como creyente no deseas la leche espiritual. Sí lo haces por costumbre, lo haces porque es un deber, pero no porque tienes esa hambre. Yo los invito a que analicen, nos despojemos de esto, vayamos cambiando. Visualiza tu mesa de alimento, visualízala en lo espiritual y vamos cambiando el menú de lo que tenemos. Somos responsables y podemos tú y yo hacerlo. Entonces debemos desear la palabra de Dios. Esto es en realidad un indicio seguro de crecimiento espiritual. Es un deseo profundo de alimentarnos de esa palabra bendita que vive y permanece. Y por lógica, en los estudios del día de ayer les mencionaba cómo nacemos de nuevo, ese bebito va creciendo y por lógica quiere comer, quiere alimentarse hasta llegar a un grado de madurez. Así que debemos tener mucho cuidado y que no nos perdamos el hambre y la sed de la palabra de Dios. Si algo está pasando, ahora, eres padre de familia, eres esposa del padre de familia, tienen hijos, no importa, estén en la adolescencia, en la juventud y adultos, sé un termómetro para ellos, chécalos cómo están. Entonces tenemos que ver que un deseo
Hay deseos como estos que les mencioné ahorita que pueden destruir toda nuestra vida, y son actitudes equivocadas. Y tú analízalo. Hace tiempo, años atrás, yo abrí una página del Face, ahorita la abrimos con un propósito para la iglesia, pero la abrí y me di cuenta de que podía darme cuenta de sus vidas. A veces cuando Dios nos da un proceso de interpretar psicológicamente sus vidas, te das cuenta de cómo andas, te das cuenta, y simplemente sin mirar mucho, cuando estás metido más de las horas, hay un balance, hay un desorden dentro de ti. Te cautiva y justificas todas las cosas. Las mujeres buscan recetas, buscan maquillajes, buscan vestido, buscan todo lo que les domina. Los hombres buscan otras cosas, pero están metidos ahí. Y si los confrontas te van a justificar todo y al final les vas a caer mal. Y entonces hay que ver todo eso, porque también se dan relaciones fuera de los principios de Dios. Entonces tenemos que ver todo esto, porque todo esto o esas actitudes equivocadas muchas veces te acarrean preocupación. Ahí buscas el ser igual al otro, el tener el cuerpo, el tener esto. Vienen siendo los placeres que la vida te ofrece y básicamente ahogan la palabra, ahogan el alimento. Entonces, pues aquí dice desear, nos transporta del hecho de los años de masticar. Tenemos que pasar hacia adelante. Estamos por concluir también un manual de enseñanza de ir hacia la madurez, y es importante todo este principio que en esta mañana miré y dije, wow, Señor, para la iglesia está algo fundamental. También nos dice en el versículo 5 que somos sacerdotes, sacerdocio santo. Entonces en el Antiguo Testamento el sacerdocio literal estaba restringido a una minoría selecta, no a todo el pueblo. En el proceso del Señor Jesús nos hizo reyes y sacerdotes, o sea, tú y yo ahora somos un sacerdote, tenemos una actividad que nos distingue, una actividad distintiva. Entonces, desde el Antiguo Testamento y ahora en el presente, pues eso, ofrecer sacrificios a Dios a favor del pueblo, comunicarnos con Él directamente de todas las formas y maneras, y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre como sumo sacerdote, nos constituye como un sacerdocio santo, directo por medio de Él. El sumo sacerdote está permanente en el altar a la diestra del Padre y nosotros ejercitando el sacerdocio aquí abajo. Y tenemos la obligación forzosa de llevar vidas santas. Es lo que Dios demandaba. Acuérdense que había rituales donde se tenía que entrar en santidad. Al lugar santísimo no se podía entrar, nosotros podemos estar ahí porque el sumo sacerdote ya está. Y pues prácticamente el orden era debemos ofrecer sacrificios, pero aquí dice en la palabra lo que leímos en Pedro, sacrificios espirituales. ¿Qué son sacrificios espirituales? Literalmente quiere que tú y yo aquellas cosas que nos causan dolor dejar, que analizamos y que están ahí, pues necesitamos echarlas a un lado para ofrecerles sacrificios y ejercer nuestro sacerdocio para la gente. En otras palabras, servir de todo corazón con la mente bien dispuesta. Es muy, pero muy importante, y ofrecer todo nuestro ser a Dios como un instrumento de justicia. Debemos orar como intercesores, como sacerdotes, unos por los otros y por las personas que se acercan a nosotros. Esa intercesión debe ser continua, permanente, y también debemos predicar la palabra de Dios. Entonces este es parte de esto. El verso 9 de este contexto en el cual estamos también nos llama que somos una nación santa. Entonces esto es apartar a los creyentes del mundo. Cuando dice que somos nación santa, nos aparta del mundo para un servicio especial, para que permanezcamos por completo en Dios y para Dios. Entonces parte de eso es proclamar el evangelio de salvación para su gloria y alabanza. Extranjeros y peregrinos, en el último versículo, el 11 que leímos, aquí es la posición de los creyentes como posesión de Dios. Es también importante que entendamos. Tú debes meditar en con quién te envuelves, cómo te envuelves. Muchas veces nos envolvemos en un sentimiento donde afectamos nuestra relación con Dios por nuestros padres, hermanos, familia. Hay correlaciones que no agradan a Dios. Hay correlaciones que te afectan tu andar en Dios.
y pones esos sentimientos antes que amar a Dios, amas esas cosas y pues básicamente lo que el Señor nos dice que nos debemos apartar de los incrédulos. Así de que analiza cómo están. Ahora hay incrédulos, hay incrédulos que solamente pues, son incrédulos y tratan de vivir. Me he encontrado toda la semana mucha gente que literalmente profesan, dicen ser buenos y tienen buenos modales y morales, pero hay incrédulos que ofenden, degradan a Dios, sus prácticas están cautivados por el enemigo. Entonces la cuestión es nosotros santificarnos, nosotros desear la leche, nosotros alimentarnos, nosotros ejercer el sacerdocio para convertir a los incrédulos y asimismo entender que somos extranjeros nosotros y queremos llevarlos en ese proceso en el mundo, pasar por esto y ahora vivir en un país en el cual debemos permanecer con una ciudadanía que está en Cristo en el cielo, una ciudadanía a la cual pertenecemos. Entonces por eso dice, como si fuéramos extranjeros en esta tierra, los creyentes debemos abstenernos de los placeres malvados que nos atraen como un imán a esta tierra y al final lo que tratan es de destruir nuestra alma. Entonces tengamos cuidado. En el proceso del desarrollo de esta pequeña lectura, quisiera decirles como los versículos que están y los brinqué, porque es escritura en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 6, 7 y 8, dice: aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. ¿Dónde la pone? Allá con los israelitas. Dice: el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis él es precioso, para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Por qué la piedra que los edificadores desecharon? Todo constructor, todo arquitecto pone fundamentos. Si va a hacer edificio, escarba bastante para echar cimientos fuertes, buen varillaje. Aquí dice la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es el principal punto de apoyo para con Dios. Pero para aquellos judíos dice piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Ellos conocían la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados, y de ahí nos traslada a todos los gentiles: mas vosotros sois pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, etcétera, y es parte de toda la enseñanza. El desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Es vivir la salvación en victoria, vivir todos los días. Pero cierro con esto: ninguno de nosotros va a desear la leche si no está sano. Ninguno de nosotros va a desear alimentos si no tiene el Espíritu Santo ahí como nuevo nacimiento. No te va a dar hambre espiritual. Entonces analiza tu relación, y si eres de Cristo, analiza las partes que nos pone y medita cuánto tiempo estás pasando, de qué te alimentas. No te hagas el adulto en las cosas que no lo son, porque muchas veces justificamos eso. Yo estoy grande y yo sé cómo llevar a cabo eso. Tus ojos se contaminan, tus oídos se contaminan, tu pensamiento se contamina y después estás actuando en base a eso, te gobiernan y quieres vivir dentro de lo que tu pensamiento está gobernando tu vida. Vienen las tentaciones y cedes a ellas y ofendes a Dios. Y al último, ¿qué pasa? Se nos olvida los años de masticar. Quizás estás en ese proceso, pídele a Dios que te dé crecimiento para que sigas adelante a la perfección. Amén. Dios los bendiga. Un saludo, Julio, Silvia, y cada uno de los que están, Luz, que están conectando ahí, Prisi, Pepín. Buenos días, Dios me los bendiga a todos por allá. Es una bendición que estén con nosotros. Acompáñenme a orar y dar gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Agradecemos el alimento espiritual de esta mañana. Te pedimos que nos ayudes a entender, a procesar, Señor, nuestra actitud, la forma en que comemos, qué menú tenemos, Señor, y cómo estamos utilizando las redes y las cosas, Señor, que nos llegan hasta la sala de nuestra casa. Te pedimos que nos bendigas en ese sentido, nos des sabiduría. Bendigo al pueblo, llévalo con bien y con bendición, cúbrele con la sangre de mi Señor, que es sangre del Cordero siempre, Señor, que produce vida y guarda de toda tentación y mal. Sea con cada uno de ellos. Bendigo a aquellos que ya tomaron su tiempo devocional o lo están tomando ahora. Te doy gracias por esta palabra y que aquellos que la vean, aquellos que la escuchen, Señor, sean edificados y bendecidos por ella. Doy gracias por los que de alguna forma u otra, Señor, ya van a sus trabajos o empiezan sus responsabilidades desde esta hora, Señor. Los bendecimos.
Y agradecemos una vez más, Señor, en este día, la bendición que nos das de estar con ellos a través de estos medios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos. Es una bendición poder transmitirles este pensamiento y juntos tener el altar devocional de cada día. Lunes a viernes aquí estamos. Que Dios me los bendiga.